El título de la conferencia apunta a pensar el rol del gremio de la distribución de los combustibles dentro de la descarbonización. Y me gustaría ir un poco más allá y pensar no solamente en la descarbonización, sino en un concepto que seguramente ustedes han venido escuchando cada vez más con frecuencia, que es la transición energética justa. Entonces me gustaría que habláramos un poco sobre eso. No sé si ustedes se han puesto a pensar qué sentido tiene descarbonizar. Pareciera como un llamado de moda. No, es que hay que descarbonizar. ¿Y para qué hay que descarbonizar? Simplemente para reducir emisiones de CO2. Yo quisiera decirles que considero que eso es un error. Hay un error en concentrarse en pensar que los únicos problemas ambientales que tiene el mundo radican en disminuir las emisiones de CO2. Sin duda, el CO2 es muy importante. Es uno de los 9 límites planetarios, es decir, es uno de los 9 problemas. Voy a poner una situación de contexto. Ustedes han escuchado seguramente las inundaciones recientes. Y lo que hacen normalmente muchas personas, con la mejor intencionalidad, es publicar videos y asociar estas inundaciones ¿a qué? Al cambio climático. Dicen, mire, esto es por cambio climático. Esto que está ocurriendo en este momento es cambio climático. Pensemos en lo siguiente. ¿Se acuerdan de Armero? ¿Se acuerdan de Mocoa? ¿Es por cambio climático la explicación que podemos dar a estos fenómenos? La realidad es que no. Entonces, sobre esto quiero llamar la atención y partir de un punto, y es que no todo lo relacionado con asuntos ambientales está vinculado al cambio climático. Muy bien, si expongo esta frase, seguramente, no sé, alguien diría que no, puede que sí, pero seguro la mayoría de la gente estaría de acuerdo con esta afirmación o con esta pregunta. La respondería como verdadera. Y a mí me gustaría que la controvirtiéramos un poco. Porque el cambio climático no es un fenómeno exclusivamente relacionado con las actividades humanas. La Tierra ha experimentado momentos de frío y de calor extremo y de frío extremo. Entonces, ¿por qué puede ser relevante lo que estamos viviendo? Es distinto afirmar que el cambio climático actual tiene un origen antropogénico. Eso es otra cosa. Entonces hay que matizar el asunto. Ahora bien, esta es otra pregunta que pareciera tener una respuesta obvia. Y quiero decirles que la respuesta no es obvia. Lo primero es que el concepto de energía limpia tal vez nos facilita la comprensión de lo cuáles pueden ser los combustibles más amigables. Pero energías limpias no existen. De las que generamos los humanos no hay. Todas tienen impacto ambiental en mayor o menor grado, todas. Entonces, energías limpias no existen. O, por ejemplo, vehículos cero emisiones. ¿Existen los vehículos cero emisiones? ¿O existen los vehículos de bajas emisiones? Estas precisiones son técnicas importantes porque nos ayudan a tener un mejor debate. Y por eso me parece clave que desde el inicio lo tengamos presente. Ahora, ¿será que para descarbonizar la economía en Colombia debemos enfocarnos esencialmente o exclusivamente en los combustibles fósiles? Intuitivamente, mucha gente podría decir que sí, ¿no? Pero la realidad es que yo espero que después de ver esta presentación, ojalá ustedes queden con una idea, con algunos matices distintos. Son muy importantes, obvio, pero ¿serán lo único que hay que pensar? Bien, les traigo esta gráfica para que veamos algo. Vámonos al otro punto. Hay personas que niegan la existencia del cambio climático actual. Dicen, no, pero es que antes la Tierra ha sido más cálida. Sí, eso es verdad. Y cuando se hacen reconstrucciones paleoclimáticas, y vamos 60 millones de años atrás, queda claro, entre más atrás vayamos, más grados de incertidumbre hay, ¿no? Más grados de incertidumbre hay. ¿Podemos ver eso? Sí, es cierto. ¿Y hemos tenido mayores niveles de CO2? Sí, es verdad. Pero, ojo,
solo ha habido un momento similar a este en el que los humanos vivíamos en el planeta Tierra, y lo tienen enfrente. Se llamó Eimian, hace 120.000 años, muy parecido al actual. Era un poquito más cálido que ahora. Voy a decir que tan poquito. La meta que nosotros tenemos para el incremento de la temperatura es que no superemos 1.5 grados. ¿Alguien sabe ese 1.5 es con respecto a qué? ¿Alguien lo tiene claro? Bueno, ese 1.5 es comparado con lo que ocurría antes de la revolución industrial, ¿correcto? O sea, si yo comparo la temperatura preindustrial con la actual, la idea es que no pasemos el 1.5. Bueno, en ese momento la temperatura era 2 grados más, 2. ¿Y habían seres humanos? Sí, con algunas diferencias. En ese momento el nivel del mar era 6 metros más alto que el de ahora. O sea, Cartagena estaba bajo el agua hace 120.000 años, podemos concluir eso. ¿De acuerdo? Ahora, otra particularidad, en ese momento no existía algo importantísimo. No existía el sedentarismo, no existía la humanidad como la conocemos ahora. Tengan ese dato ahí pendiente. Ahora, mire lo que ha pasado en los últimos 11.700 años. La temperatura de la Tierra se ha estabilizado. Si ven mire esto que está acá, ¿lo alcanzan a percibir? Se ha estabilizado en una época que conocemos como el Holoceno. ¿Y por qué nos preocupa esto? ¿Por qué nos tiene que preocupar? Porque si ustedes se fijan, antes del Holoceno, los humanos estábamos migrando de un lado para otro para buscar un mejor espacio para habitar, justamente por las variaciones del clima y por las variaciones de la temperatura. Este periodo en el que estamos, esta época, perdón, porque es una época, no un periodo, una época, que es el Holoceno, es excepcionalmente estable y nos ha permitido desarrollar las civilizaciones como las vemos actualmente. ¿La humanidad podría soportar tal vez temperaturas mayores? La respuesta es sí. Ahora, ¿en qué condiciones? Voy a ponerles un fenómeno que sí está relacionado muy posiblemente, digo posiblemente, a fenómenos de cambio climático. Por ejemplo, la llegada anticipada del monzón y el incremento de su intensidad. No sé si recuerdan lo que acaba de pasar en Pakistán. 30 millones de desplazados. Hasta el momento solo se han podido reubicar 20, o sea, siguen 10 millones que todavía están como migrantes climáticos. Entonces, ¿se imaginan donde esto siga aumentando sin ningún tipo de control? Vamos a tener periodos de sequía más intensos, lluvias seguramente mucho más intensas. Uno dice, bueno, ¿y el CO2 cómo se han ido comportando? Porque cada vez tenemos mayor acceso a la información. Mire, a pesar de todos los acuerdos climáticos que hemos tenido, las emisiones de CO2 siguen aumentando. La pregunta podría ser ¿qué ocurriría si estos acuerdos climáticos nunca hubieran existido? Tal vez estaríamos en un punto todavía más crítico. Y hay un asunto que no podemos dejar de lado y hay que ser responsables a la hora de reconocerlo. Los combustibles fósiles, ¿en qué tienen responsabilidad? Sin duda, porque han acelerado estas emisiones de gas de efecto invernadero. Pero quiero que tengan presente, la proporcionalidad varía dependiendo del combustible fósil, como lo vamos a ver. O sea, no todos tienen la misma participación. No todos los países han tenido la misma responsabilidad. No podemos, hoy veía un escenario que yo decía, no puede ser que esto exista. Había un ranking de posicionamiento ambiental y estaban comparando a Dinamarca con Colombia. Y decía, Dinamarca 0 deforestación. Pues obvio, ¿no? Que ya deforestaron todo. Ya todo lo que tenían que deforestar se lo llevaron por delante. Entonces, pues no es algo comparable. Las emisiones que ha generado Estados Unidos o Inglaterra, aún las estamos respirando. El CO2 dura alrededor de 200 años como punto máximo en la atmósfera. Es decir, hay una deuda acumulada de otros países muy diferente a la que pueda tener Colombia. Eso es un diferencial clave en algo que se conoce como justicia climática. Responsabilidad sobre la salud ambiental. De los 8.7 millones de personas que mueren al año por deterioro de la calidad del aire, hay un fenómeno especial, y es que la combustión de los fósiles mata cerca de 1 millón de personas. Pero cuando hablo de combustión de fósiles estoy incluyendo a un elemento muy importante,
que es el carbón térmico, que afortunadamente cada vez, pues, uno diría, tiene menos participación en Colombia, tal vez en el uso un poco, en la exportación no tanto. Y les voy a comentar algo, y ojalá lo tengan presente. El año 2022 va a ser un récord en el consumo de carbón térmico en el mundo. 8.000 millones de toneladas de carbón térmico se van a consumir según la Agencia Internacional de Energía este año. Vamos a llegar a un pico similar al de 2013 y 2017. ¿Por qué? Lo sabemos. Por la guerra Ucrania-Rusia. Y hay otro asunto para tener pendiente aquí con los fósiles y sus emisiones, de lo cual poco se habla. Y tiene que ver con su oficio y su riesgo gremial. En las estaciones de servicio, cuando ustedes están haciendo esa distribución de los combustibles, por supuesto que ustedes tienen un gran poder y tienen una gran responsabilidad, incluso con la gente que trabaja con ustedes y con ustedes mismos. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles a las que ustedes están expuestos y están expuestos sus trabajadores es algo a lo que hay que pararle bolas. Hace unos minutos estaba hablando con Marco Antonio, ¿está por ahí? Ese me hizo Marco Antonio. Marco Antonio y con Ricardo estábamos hablando sobre este problema. Y decíamos, miren, el asunto de pensar en transición energética y de pensar en descarbonización también tiene que ver con mejorar la calidad del aire que ustedes respiran y a la que ustedes están expuestos. Porque es diferente la exposición que tiene a compuestos orgánicos volátiles quien está suministrando el combustible a quien lo está quemando y pues lo está botando por un tubo de escape. Y es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Bien, hay un punto que les quiero mencionar que es muy importante para su trabajo, porque ustedes cada vez más van a tener recursos energéticos para distribuir en sus estaciones. Pensaría uno que todo va a tender a una mayor electrificación, pero ustedes ahora tienen un menú, ¿verdad? Y entre más avanza la tecnología, ustedes se van diversificando más. ¿Qué hay acá? Dos variables que ustedes deben tener presentes. Tienen una variable de seguridad y una de emisiones. ¿Cómo puedo hablar yo que un energético es seguro o no para la salud pública? El indicador, que ojalá recuerden, es número de muertos por teravatio hora generado. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es el energético ahí, los que aparecen como más seguros? ¿Sí los están viendo ahí? ¿Cuáles les aparece ahí? ¿Sí los ven? Les sale nuclear y solar. Los que salen con las más bajas emisiones, ¿sí? Perdón, los más seguridad, con el menor número de muertos comparado con lo que les dije, teravatio hora generado. La del lado, la que ven al lado, sí es de emisiones. Y voy a hablar de otro concepto, les acabo de hablar de seguridad, que también es importante cuando se piensa en transición energética y cuando se piensa en descarbonizar. La otra variable se llama factor de emisiones. Estos datos son un cálculo propio basado en los datos de la UCME. Se los voy a dar en este momento. Factor de emisiones me relaciona los gramos de CO2 que produzco con respecto a cada kilovatio hora. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. Entonces yo quiero saber el carbón térmico. El carbón térmico me genera 317 gramos por cada kilovatio. ¿De acuerdo? 317. Ahora si yo quiero mirar el diésel, ahí ya bajo un poco. De 317 me bajo a 267. Y si miro la gasolina, 250. Y si miro el GLP, 241. Y si miro el gas, voy a usar gas de La Guajira. No, gas de Neiva mejor, que es el que tiene mayor concentración de metano, aproximadamente un 90%. Estoy hablando de 197 gramos. Y electricidad, 126 gramos por kilovatio hora. Eso quiere decir que en la medida en que el transporte se va electrificando, ¿podemos tender a bajar ese factor de emisiones? La respuesta es sí, pero eso tiene también riesgos implícitos, porque la generación de energía no solamente es porque tenga menos emisiones de CO2, sino porque también tiene impactos ambientales asociados y esto no se puede dejar de lado. Les voy a mencionar algunos. Alguna vez yo hacía esta pregunta en redes sociales porque cuando uno expone algunos datos en redes sociales la gente se pone bravo, porque cuando hay militancias y a ti te
ponen el dedito ahí en el botón de militancia, la gente dijo, ¿quién dijo miedo? Energía eólica. Mire, oiga, la energía eólica, mire, la gráfica la tienen. Muy segura, muy bajas emisiones. Un cálculo que hicimos en la universidad, se los voy a decir. En La Guajira, por cada 3 megavatios generados en eólica, se necesitan 4.7 toneladas de cobre, 335 toneladas de acero y 1.200 toneladas de cemento. Y para generar esas 335 toneladas de acero, ¿qué necesitamos? Carbón siderúrgico. Entonces yo no puedo poner en la misma canasta el tratamiento del carbón en general, porque hay un carbón que está acoplado a las energías renovables y otro que no. Bien, siguiente punto. Es importante que diferenciemos lo que pasa en el país a lo que pasa en el mundo. Es distinto. Mire, por ejemplo, lo que más genera emisiones en el panorama mundial. ¿Qué tienen de primero ahí ustedes? Energía. ¿Sí lo ven? Energía. Es lo que sale ahí empujando más duro. Entonces alguien podría erradamente decir, pues si eso es lo que pasa en el mundo, pues lo mismo pasa en Colombia. ¿Será que sí? ¿O será que tenemos algún diferencial? Esta es la matriz de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Les quiero contar cuál es ustedes lo deben, yo creo que ya esto se ha divulgado, ojalá hemos podido divulgarlo de la suficiente medida. ¿Cuál es el factor principal de generación de gases de efecto invernadero en Colombia? ¿Cuál dices tú? Ese es el segundo, el primero. ¿Cuál? Casi. ¿Cómo? No, ese es el segundo, ganadería es el segundo, y una vez les digo, 14.8. Pistas, 31.2% de las emisiones equivalentes a 90 millones de toneladas de CO2. ¿Cuál? Deforestación. Esa es la principal causa. La primera, la segunda, es la ganadería extensiva con 14.8%. 14.8%. Eso es harto. Transporte, 12%. Generación de la energía, 8%. ¿Se parece? A ver, un momento, vamos a volver. ¿Se parece a esto? ¿Se parece? Pero en nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a construir una política pública de descarbonización y de transición energética, tengo que mirar al campo. Claro que tengo que pensar en los fósiles, pero haciéndolo, ¿por qué hay que pensar en los fósiles? Yo no sé si ya les quedó esta idea. Sí, por la descarbonización, pero hay que ir más allá. Fendipetróleo, hay que ir más allá. Y tiene que ver con salud pública, de ustedes y de la gente. No es un asunto solamente de reducir emisiones de CO2, sino hay que ir un poco más allá. Quiero sugerirles este libro de un autor que conozco, donde se trata más a fondo el tema. Aprovecho ahí el espacio para la cuña, y ahí ustedes pueden revisar un poco más a fondo esta circunstancia, porque a través de comprender estos conceptos, uno puede llegar incluso a introyectar que a través de lo que consumimos también podemos aportar a la descarbonización. Bien, cerrando la atrevida cuña, ahora quiero que miremos lo que va a pasar en Colombia posiblemente bajo las proyecciones de la UCME. ¿Ustedes qué les llama la atención cuando ven 2050 ahí? ¿Sí se dan cuenta que tienen enfrente a 2050 fósiles? ¿Sí los ven? Ahí está el gas, ¿no es cierto? Y tenemos también energéticos líquidos. Eso quiere decir que cuando uno hace otra afirmación que usualmente es errónea, ¿ustedes han escuchado esta afirmación? La matriz energética de Colombia es limpia. ¿Han escuchado esa afirmación, verdad? Seguro que sí. Pues esa afirmación no es correcta, es imprecisa. La matriz energética primaria de nuestro país, un 70% corresponde a fósiles. La matriz de energía eléctrica, que es una parte de esto, sí, más de su 70% corresponde a energías renovables. ¿Vieron la diferencia de la afirmación? Entonces, cuando a mí me dicen, no, mire, es que eso es rapidito, es que en un par de años vamos a tener nuestra matriz ya limpia. Yo digo, espera, ¿cómo me vas a reemplazar el 70%
de fósiles de la matriz primaria. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Si lo quieres hacer, dime cómo vas a sacar ese 70%. Entonces ahí es cuando viene un concepto interesante y es el de transición. Hay dos diferencias. O uno salta, ¿verdad? Y se pegó el brinco y de pronto en eso hubiera podido cometer una burrada y me hubiera podido caer y hubiera hecho el peor oso del Congreso. O estuve de buenas y no me caí. Pero cuando hay una transición, uno da un paso y ¿cuándo pone el otro? Pues cuando ya tiene firmeza, ¿verdad? Entonces la transición tiene una característica y es que usa energéticos que va buscando que tienen menos emisiones. Gente que no acepta lo que les estoy diciendo. Hay personas que dicen, mire Camilo, usted desconoce la ciencia climática cuando dice que el gas puede ser un energético de transición. A mí no me parece, porque yo sí creo que uno tiene que hacer apuestas a energéticos que tengan procesos industriales con menor entropía, como por ejemplo, si yo comparo el gas natural frente al diésel, por ejemplo, frente a la gasolina, o el GLP, lo comparo, por ejemplo, con respecto a la gasolina o al diésel, pues yo tengo unos energéticos que tienen menos entropía y que tienen menos emisiones. Esto que les digo son conceptos de algo que se llama la taxonomía de Bruselas. No sé si escucharon que hace poco se decidió para Europa que la energía nuclear y el gas natural, si lo vieron, son energías verdes, le dicen ellos. Esto que les estoy diciendo son conceptos de la taxonomía de Bruselas. ¿Qué pasa entonces? Que hacer la transición implica ir dando esos pasos para que logremos ir reduciendo emisiones. ¿Sí estamos? Pero es un proceso que se puede acelerar, sí, pero de manera siempre responsable. Voy a hacer un barrido rápido ya en estos minutos que me quedan para que hagamos una comparación. Hagamos un ejercicio ya para terminar. Esto es como a modo de conclusión. Lo que dice el mundo, lo que dice la Agencia Internacional de la Energía que va a pasar con la transición energética para el mundo y lo que está pasando en Colombia. Entonces miren acá, esto es lo que se supone que era la meta para 2020. ¿Listo? Acá me dice energía solar y viento que hagan parte por lo menos del 10% de la generación. ¿Cumplimos? Pues ya casito, porque cuando por fin conecten La Guajira, porque todavía no se ha logrado conectar los parques eólicos de La Guajira, pues sí, cumpliremos ese pedacito, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, sí, ahí estamos. No, que no se aprueben nuevas plantas de generación térmica de carbón. Uno diría, bueno, pues sí, cumplimos, porque no hay nuevas plantas de generación, porque la mayoría del carbón que produce Colombia, ¿qué hace? Pues lo exporta. Bueno, pero vamos a 2030. Mira, aquí la cosa se pone más interesante. Entonces la Agencia Internacional de Energía dice, mire, los 60% de los nuevos vehículos que se vendan tienen que ser eléctricos. Ahora yo les voy a preguntar, vamos a suponer que esta sea la meta de Colombia. Mal contados, nuestro geriátrico parque vehicular tiene 18 millones de vehículos, de los cuales 10 millones son motos. Incluso ustedes conocen esas cifras seguro mejor que yo. Y no tenemos ni siquiera, pero llegamos a ir raspando a los 10.000 vehículos eléctricos, y la meta del gobierno Duque, que igual era ambiciosa, es que el 2030 tengamos 600.000 vehículos eléctricos. ¿Será que cumpliremos eso? Pues por ahí como que se nos enreda la película, ¿no? Y miren a 2050. Perdón, espérenme que me salté. No, sí. 2050. Miren cómo se van encogiendo en general. La tendencia es que los sectores industriales se van encogiendo en su generación de emisiones, tendiendo hacia la electrificación. Entonces uno se pregunta, ¿será que Colombia puede copiar este modelo? Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que insistir en construir una hoja de ruta en la que diferentes actores en el país, tanto de la industria como de las organizaciones de la sociedad civil, como el gobierno, como la academia, aporte elementos. Porque ustedes vieron la diferencia de la matriz de emisiones. No podemos adoptar unas soluciones absolutamente calcadas, porque es evidente que no vamos a poder llegar a estas metas. Y seguramente vamos a seguir teniendo las tensiones socioambientales que estamos experimentando. Ahora bien, vienen unas ideas que me gustaría compartirles a modo de conclusión. Esta primera. Hay un asunto fundamental, y es que la descarbonización se da por razones de supervivencia. ¿Sí? O sea, si seguimos con el incremento de la temperatura, ya les estaba explicando lo que pasa, y adicionalmente la vinculación que hay con la salud pública y las emisiones de los fósiles.
Necesitamos pensar el contexto del país, yo creo que para todos esto fue claro. Y la transición energética debe darse también con un adjetivo fundamental, y es que sea justa, porque nuestro país sigue teniendo un problema, y es que las variables de inequidad están lejos de resolverse, particularmente en los lugares donde hay mayor potencia energética. Una situación. Al norte de Colombia tenemos las mayores reservas de carbón térmico, tenemos las mayores reservas de gas natural, pero a la vez tenemos una población con los mayores índices de desnutrición infantil, es donde hay más número de familias sin saneamiento básico y adicionalmente un lugar donde existe el mayor número de personas que realiza deposiciones al aire libre en nuestro país. Y esas son asimetrías escandalosas. Y no es un asunto de decir, eso es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad del gobierno. Pues evidentemente hay una responsabilidad de toda la sociedad que debe procurar corregir esas asimetrías. Y es difícil corregir las asimetrías cuando ocurren situaciones contradictorias como lo que les voy a mencionar. Por ejemplo, el precio de la gasolina. Voy a redondear cifras. ¿Cuánto subsidiaba el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles un galón de gasolina? Mal contados, depende del mes, ¿no? Pero 7.000, 8.000 pesos, a veces más. ¿Cuánto es el impuesto al carbono que paga un galón de gasolina? 135 pesos, ¿no? ¿No es extraño? ¿Y qué pasa? Entonces cuando se dice, no, vamos a desmontar, miren la contradicción, no se ha podido resolver, ningún país, ¿no? Se los digo, ninguno. El último que lo intentó resolver, a las malas, fue Francia, y se juntó la extrema izquierda y la extrema derecha y montaron un movimiento que se llamó los chalecos amarillos e incendiaron Francia. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Macron dijo, vamos a desmontar los subsidios a la gasolina, porque nosotros firmamos el Acuerdo de París y vamos a descarbonizar ya. Y entonces ya el mundo entendió qué es lo que pasa cuando esto se hace a las malas. No se puede hacer porque la economía en general depende de la manera también como fluyen los energéticos, es evidente. Entonces por esto está vinculado también de una manera estructural a la conflictividad que puede desatarse socialmente. Y lo otro es que necesitamos una mayor inversión en tecnología, en muchos sectores. Voy a mencionarles uno de la energía. Yo soy investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico y en este momento, por ejemplo, estamos viviendo una crisis energética que se relaciona con la salud pública y que tiene que ver con asuntos nucleares. Hoy, acá en Cartagena y otras 11 ciudades del país no tienen un isótopo radioactivo con aplicaciones médicas que se llama molibdeno 99, porque Colombia lo importa y los reactores nucleares de los que lo importamos están en parada técnica. Y este mes se van a dejar de hacer entre 5.000 a 6.000 gammagrafías. ¿Y eso qué tiene que ver con la energía? Vuelvo y repito. Esto se produce en centrales nucleares, evidentemente para generación de isótopos. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene la manera de hacerlo porque no tiene una ley de seguridad nuclear ni protección radiológica. Donde Colombia se mete en ese tren, vamos a poder a un futuro, una conversación de 10, 15 años, tener otras fuentes de generación de energía. Un paréntesis, ¿saben qué países tienen esa ley de seguridad nuclear acá en nuestro vecindario? México, Argentina, Brasil, Chile y para que vayan de para atrás, Perú y Bolivia. Y nosotros pues estamos ahí como todavía pendientes de hacer la tarea. Una reflexión final. Ustedes como distribuidores de combustibles tienen un gran poder y es evidente que eso implica una gran responsabilidad en la manera en cómo ustedes seleccionan los combustibles, a quién le compran. La calidad de sus combustibles va a influir incluso en el aire que todos respiramos. Y seguramente las decisiones que ustedes toman de hacer bien en la estación, de pronto otros, no todo el mundo lo haga igual. Y uno dice, oiga, pero si no todo el mundo lo hace, ¿yo por qué lo tengo que hacer? ¿En qué aporto? Yo creo que el aporte se constituye de la siguiente manera. Miren, hasta ahora, como humanidad, hemos tenido grandes triunfos intelectuales para transformar el mundo. Pero la única manera de que confrontemos esta crisis ambiental global es que cada vez más generemos mayores triunfos morales para cuidar la casa donde vivimos. Y eso depende de todos nosotros, en nuestras casas y también en las estaciones de servicio. Gracias por haberme escuchado.
mira, 30. Muy puntual además y cumplido con el tiempo.